Buenos días a todos, espero que estén muy bien. Bienvenidos a la última sesión del curso con nuestros profesores invitados. En esta oportunidad tenemos como invitada a la doctora Isabel González. Ella es investigadora del Centro Regional Ceres, quien nos va a tratar y presentar el tema contaminación y estrategias de remediación de suelos agrícolas, ¿ya? Además, en el día de hoy tenemos dos presentaciones, una de Héctor Moya y otra de Catalina Muñoz, ¿ya? Bueno, desde ahora los tiempos durante la sesión los va a administrar Isabel, así que bienvenida, la sesión es tuya, Isabel, adelante. Muchas gracias, Carlos. Buenos días, chiquillos. Espero que estén bien. Mi nombre, como decía Carlos, Isabel González. Yo soy de profesión ingeniero en medio ambiente y soy doctora en gestión ambiental y ordenamiento territorial por la Universidad de Barcelona. Y a lo largo de más o menos 10 años, yo también hice el magíster en la facultad. De hecho, fui la primera egresada del magíster, la más vieja del magíster. Y después hice el doctorado a lo largo de todos esos años. Yo trabajé en lo que es remediación de suelos contaminados por metales. Como ustedes deben saber, había un grupo de investigación en la facultad que se dedicaba a eso. Yo fui como la primera que entró en ese tema, después se fue fortaleciendo con los años. Entonces voy a comentarles un poquito de mi experiencia, pero también quise en esta presentación pensar no solo en darles como información académica y de investigación, que como ustedes son muy buenos investigadores, si quieren saberlo van a encontrar en un paper, sino contarles un poquito de mi experiencia, también en lo que es gestión, que eso también les va a servir mucho a futuro, porque se van a enfrentar a temas que son netamente en el país nacional, y la realidad de nuestro país es obviamente diferente a otros países, entonces les voy a dar también algo de mi experiencia en ese ámbito. Bueno, el tema de contaminación de suelos. Bueno, antes de todo les voy a decir que Héctor y Catalina, tengo pensado que ustedes presenten más o menos como en la mitad de esta sesión, cuando abordemos el tema que tiene que ver con los papers que ustedes trabajaron, así que va a ser un poquito más adelante. Bueno, el tema de la contaminación de suelos es un tema que no es, obviamente, que no pasa solo en Chile, y que en realidad en otros países es mucho más severo que lo que pasa en nuestro país. Por ejemplo, en países como China, como lo ven en esta fotografía, quise rescatar como el drama que tienen allá en este país, donde las fundiciones de metal están prácticamente encima de los campos de cultivo, y son campos de cultivo de arroz que tienen, como, por sus características, tienen muchas más probabilidades de llegar a contaminar el producto alimenticio, porque como saben los campos de arroz se inundan, entonces eso hace que los metales estén mucho más disponibles y pasan rápidamente a los alimentos. Entonces esta situación, como dice ahí, ha llegado a ser de un peligro a la salud pública, el tema y por muchos años no se ha hecho nada. Uno dice China, un país desarrollado, pero esa es la situación. También en países como, esto es Tailandia, si no me equivoco, sí, donde también tienen otro nivel de socioeconómico, también pasa que los agricultores ni siquiera tienen la posibilidad de quejarse, digamos, de que lo que está pasando en sus campos. En este caso hubo como una especie de volcamiento de un tranque de relave o algo similar en el campo de esta persona, y ellos no tienen las herramientas como para llegar a reclamar por eso. Entonces la situación es bastante dramática. Lo pongo como contrapunto porque en Chile tenemos situaciones de conflictos socioterritoriales debidos a la contaminación por suelo, pero también en otros países hay que entender que también hay situaciones dramáticas. Bueno, un poquito de lo teórico, que sé que probablemente ustedes ya lo saben, pero para que tengamos una base para el resto de la sesión. ¿Qué entendemos por contaminación de suelo? Esta es una definición oficial, creo, de la EPA. Presencia en el suelo de un químico o una sustancia fuera de sitio, o presente en una concentración más alta de lo normal, que tiene efectos adversos sobre cualquier organismo. Recalco esto porque más adelante vamos a ver que también hay contaminación natural del suelo. Entonces no siempre se habla de contaminación cuando es algo antrópico.
La contaminación del suelo no siempre es visible y por tanto es un peligro oculto. Después le voy a contar una conversación que tuve con una persona de Chagres que me causó mucha extrañeza, que decían prácticamente como que ellos no veían que había ningún problema, entonces se quedaban con eso y decían, bueno, no, aquí no había ningún problema y eso no significa que el suelo no esté contaminado, solamente que no lo han percibido, ¿no? Como les decía, la contaminación puede ser de origen antrópico o también geogénica, quiere decir que eso es algo que pasa naturalmente, como han visto estas erupciones que hay en Hawái, por ejemplo, que erupcionan los volcanes y eso tira una cantidad de minerales impresionante, los meteoritos también, que es algo muy poco probable que pase en realidad, y también dispersiones eólicas de asbesto naturales. El asbesto es un material que es natural, a pesar de lo que uno crea, también puede ser causar una contaminación geogénica y aumentar los niveles rápidamente. ¿Y la contaminación antrópica dónde viene? De la actividad industrial, de la minería, también de la agricultura, de los derivados del petróleo, desechos domésticos, etc. Ay, espérenme un segundito que... ¿Cómo se clasifican los contaminantes en el suelo? Y también de esto depende bastante lo que vamos a abordar en la sesión, porque hay cosas que son más de interés o que se pueden remediar y otras que no. Tenemos por un lado los contaminantes orgánicos degradables, que cuando decimos degradables, porque se demoran días a semanas en ser degradados. Por ejemplo, los pesticidas organofosforados como herbicidas, insecticidas y otros químicos también industriales que se demoran días a semanas en ser degradados. Y aquí tenemos y así no, ustedes saben mejor que yo no soy agrónomo, pero todos esos nombres raros de pesticidas que se demoran poco tiempo, pero lo malo es que son muy tóxicos. Se demoran poco tiempo de degradarse, pero son muy tóxicos. Y por eso hemos sabido de casos donde hay presencia de alimentos en residuo. ¿Por qué? No porque no se degraden, sino porque hay un mal manejo donde la gente aplica y corta antes de que se degraden. Y por eso es posible tener trazas incluso en los alimentos días después de que se aplicaron. Nosotros en Chile tenemos una tasa de 675 intoxicaciones agudas al año por exposición a este tipo de tóxicos, entonces igual es algo preocupante. No son cosas que quedan en el suelo, es preocupación de otro ámbito, pero lo digo como un dato. Por otro lado tenemos los COP, que son los compuestos orgánicos persistentes, que por otro lado se demoran más de 18 meses en ser degradados, y algunos mucho más de 18 meses, incluso algunos hasta más de 200 años. ¿Qué pasa con los COP? Los COP son bioacumulables, son persistentes y además son semivolatiles. Que eran los persistentes más peligrosos y que se están tratando de eliminar del mundo gracias a este convenio de Estocolmo. Lo vamos a ver más adelante. En metales pesados se llaman los metales que tienen más de 65 gramos mol, que por supuesto los metales no son biodegradables, también son bioacumulables, y aquí tenemos toda la gama que tenemos en la minería de Chile, que la minería en Chile es básicamente, la mayor minería es de cobre, y tenemos todo lo que viene acompañando a este cobre, que es el níquel, el plomo, el cromo, el cadmio, el manganeso, el mercurio, todos esos son metales pesados. Y por otro lado tenemos los radionuclidos, radioisótopos. No sé si vieron la película de Chernobyl. Bueno, todo eso, lo que viene cuando explota una planta nuclear, son los radionuclidos, radioisótopos, que tienen como una masa molecular diferente al original. Son bioacumulables, también son tóxicos, pero a muy pequeñas dosis y duran milenios, no ni siquiera años. Y aquí tenemos, ¿cuándo pasa esto? Por la industria nuclear, por la industria armamentista también, que tiene que ver con armas nucleares, y también por la medicina nuclear. Pero esto es muy poco probable que pase cuando la medicina nuclear ha tenido grandes avances gracias a los radionucleos. Cuando te hacen rayos X, una tomografía, todo eso usa radionucleos, incluso te hacen tomar algunos que son inocuos. Y si hubiera a ese nivel algún accidente, también podría causar una contaminación, que es poco probable. Bueno, como decía, los orgánicos degradables se degradan en pocos días, entonces eso no es sujeto de remediación de suelos, porque uno no alcanzaría a remediar el suelo en tan poco tiempo.
Por otro lado, tenemos lo que es los radionuclidos, los radioisótopos. Aquí tenemos, por ejemplo, algunas fotografías de lo que pasó en Fukushima en el año 2013. Yo me imagino que ustedes ya están grandes ya, así que se deben acordar de este desastre nuclear que pasó en Fukushima. ¿Y qué hicieron ahí? Estos radioisótopos se concentran en la primera capa de suelo, entonces lo que hicieron fue excavar todo lo que estaba más contaminado y guardarlo en bolsa. Y ahí tienen como un problema ambiental porque estas bolsas quedaron por varios años ahí arriba del sitio donde estaban. Y después lo empezaron a disponer en el lugar apropiado, digamos. Pero esto pasaba en los sitios que eran abiertos. ¿Qué pasaba en los bosques donde no podía pasar una retroexcavadora? Tuvieron que ellos excavar, que es la foto del medio, tuvieron que excavar a mano estos radioisótopos. Y acá, después de varios años de excavación que hicieron, están haciendo ensayos en arroz para ver si todavía el arroz es radioactivo. Así que es bien curiosa la situación. En Chernóbil, bueno, eso pasó hace mucho más tiempo que en el 86. Eso ya se cree que ya está apto para ir a vivir de nuevo en algunas zonas y en algunas zonas más, más cercanas a la planta todavía no. Bueno, no es el caso de Chile, nosotros no, gracias a Dios, no hemos tenido problemas de explosiones nucleares todavía, es algo que todavía no nos pasa, así que tampoco vamos a ahondar más en este tema, pero para que sepan que en otros países sí es un tema que sucede. Por otro lado, que tenemos los COP, los compuestos orgánicos persistentes, y aquí tenemos el caso del DDT. El DDT es algo que se descubrió, que se inventó más o menos en el año 40. Y cuando se descubrió, era como la papa, así como el DDT solucionaba todo en la vida. Así yo me puse a buscar fotos y son bastante impactantes las fotos porque lo aplicaban en la ciudad, se lo aplicaban hasta a la gente, así como pensando que para los piojos, bien impresionante. Estos son pesticidas organoclorados que tienen una gradación de 5 a 10 años. Son bastante volátiles, son semi-volátiles. Y por eso también la evidencia médica habla de que no hay efectos, hay efectos agudos, pero no hay efectos crónicos de posición de residuos porque son también muy volátiles. Entonces la planta no alcanza a quedar en el suelo, sino que se va evaporando. Entonces el mayor peligro es por aspiración. ¿Por qué no existen muchos esfuerzos de remediación en la práctica? Por ejemplo, en Chile se prohibió el DDT en algún momento. ¿Por qué no hay esfuerzo de remediación? Bueno, porque no es algo que le haya pasado a los agricultores porque otra persona se lo hizo, sino que ellos mismos aplicaban DDT y ahora están aplicando otros productos, reemplazando ese DDT que ya no le permiten aplicar. Y por otro lado, ya ha pasado un tiempo prudente desde que se empezó a prohibir el DDT, creo que fue en el año 80, entonces ya eso debería estar en un estado de degradación, y así lo han demostrado varios estudios que ha hecho la Universidad de Chile, la Universidad Católica del Maule, que hicieron varios estudios después de que se prohibió el DDT para ver si todavía habían trazas, y claro, en el año 90, por ejemplo, todavía quedaban trazas, y un poquito más de los 90, entonces ellos pensaban que era porque los agricultores tenían stock de DDT y todavía lo seguían usando a pesar de que estaba prohibido, que se formó como una especie de mercado negro del DDT, pero que después ya como nadie lo produjo ya no se siguió usando. Y aquí quise poner una imagen de ¿cómo se llama? Rachel Carson, que ella, me imagino que lo han escuchado hablar, que escribió este libro que se llama La primavera silenciosa. Y porque ella vivió todo el tema del DDT en esa época, que el boom del DDT y cómo se aplicaba en todas partes, como le decía, hasta los niños, hasta en la playa se aplicaba. Y ella escribió un libro que, si bien es muy científico, también es bastante poético. Ella decía, ¿quién tomó la decisión que pone en movimiento esta cadena de envenenamiento? Esta ola creciente de muerte que se va extendiendo como las ondas que se forman cuando se lanza una piedra en un estanque tranquilo. Me encontré muy bonito. Y ella tenía una amiga que tenía como un aviario. Y ella se dio cuenta que después de estas aplicaciones masivas en toda la ciudad, se empezaron a morir los pájaros. Entonces escribió también esto que dice, no se oía ni el más leve sonido de cantos de pájaros. Yo estaba sobrecogida, aterrada, ¿qué es lo que está haciendo el hombre de nuestro perfecto y bello mundo? O sea, ella estaba sorprendidísima, y yo creo que nosotros también lo habríamos estado, de que nadie decía nada y nadie se da cuenta de lo que estaba pasando. Y por eso escribió este libro que también la hizo muy famosa, a pesar de que en su momento la tildaron de loca, después de solterona, de amargada, de no sé qué, un montón de cosas, pero
pero la hizo muy famosa y agradecemos en este momento que lo haya hecho. Bueno, eso es como una anécdota. Esto es lo que el convenio de Estocolmo abordó, que es la Dirty Dozen, que son los COPs. Y estos son los COPs que se prohibieron en el año 2004 gracias al convenio de Estocolmo, que son el DRIN, el clordano, el dieldrin, bla, 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 hasta el DDT también incluido, y después en el 2009 se incluyeron otros pocos más. Este convenio de Estocolmo fue firmado por Chile en el año 2005, cosa buena. Este convenio reconoce que los COPs son tóxicos, que son bioacumulables, que son altamente móviles y que están afectando la salud, sobre todo de países en desarrollo como nosotros. Entonces fue muy bueno que lo firmáramos, pero fíjense que el SAC ya lo había prohibido, ya antes del convenio de Estocolmo el SAC ya había prohibido varios de estos compuestos y otros ingresaron gracias al convenio de Estocolmo, pero todos los pesticidas que están en la lista ya están prohibidos en Chile, ya no se exportan ni se exportan. Como dije, hubo un tiempo que seguramente los agricultores quedaron con stock y se sigue usando, pero ya a la fecha de hoy ya no hay rastros en los alimentos de estos COPs. Por otro lado tenemos los hidrocarburos, lo que se llama el petróleo, que eso me imagino que todos hemos visto cuando hay derrame de petróleo en ventanas, que ya es como cosa de todos los días. Creo que hace pocos días hubo uno, Mondaca lo puso en su Twitter. Los hidrocarburos alifáticos persistentes, que son los que son derivados del petróleo, que pueden durar hasta 16 años, son menos persistentes que los organoclorados, que los pesticidas que estamos viendo ahora, son otro tipo de compuesto orgánico, pero gracias a la acción de microorganismos podrían degradarse entre 5 y 30 días si se aplica un sistema de remediación. Lo malo que tienen esto es que mientras más pasa el tiempo, más se pegan en el suelo. Entonces ya cuando tú quieres remediar un suelo que ha pasado mucho tiempo, que imagino que es más o menos lo que pasó en las salinas, hay que aplicar otros métodos para que se despegue el petróleo y después aplicar como el sistema de remediación. El petróleo en realidad es una mezcla de estos hidrocarburos alifáticos, que son degradables con estos HAP que son no degradables, es una mezcla y claro, ahí depende de distintos petróleos y distintas calidades como son más o menos degradables. Lo bueno es que el hombre absorbe poco estos hidrocarburos alifáticos, solamente un 5%, por eso no es como que uno se vaya a intoxicarse a causa de estos petróleos. Y lo que pasa aquí es que generalmente los derrames en Chile son en el mar o en zonas costeras, no en zonas agrícolas. Como me dijeron, esta presentación es de remediación de suelos agrícolas, bueno, dije, entonces quizás no hablemos tanto de los petróleos porque eso pasa más en zonas costeras. Leí sí que hubo un caso en Valle Alegre de una rotura de una tubería, no sé si se han dado cuenta que se Avenida Valle Alegre, en Valle Alegre pasa una tubería, que yo hasta el momento no sabía que era de petróleo, pero parece que lo es, y pasó un derrame ahí, pero no encontré mayores antecedentes como para contarles. Pero para que lo sepan, cuando vayan a Valle Alegre por la carretera se ve una tubería, parece que es petróleo. Bueno, y llegamos a los metales pesados. Los metales pesados que, a diferencia de los anteriores, no hay ninguna posibilidad de degradarlos. Los metales pesados no se degradan y también son bioacumulables. Aquí tenemos fotos que son, la izquierda es de ventanas y la derecha es un relave que es en Andacollo. La zona norte del país está plagada de relaves, es impresionante. Nosotros no lo vemos, pero... Y estos son suelos agrícolas que están contaminados antrópicamente por metales y se asocian a dos cosas, a la minería de fundición y a los depósitos de relaves o escorias. Que la escoria es como la piedra que sale cuando machacan en la piedra para sacarle los minerales, es como lo más grueso. No, perdón, no, la escoria es cuando lo que sale de la fundición, ya que ese es como polvito negro, los otros son estériles. Y el relave es lo que sale del proceso de flotación. Son distintos materiales. La escoria tiene más metales que el relave es un poquito más piedra. Bueno, lo que pasó aquí es que la minería inició su desarrollo en Chile como en el año 40, si no me equivoco, y esto mucho antes de que en Chile existieran normas ambientales. Entonces, muchas de estas cosas pasaron antes de que a nadie le importara nada. Entonces, ¿qué pasó? Quedó como un pasivo ambiental. Remanente que no se ha solucionado y del que nadie se ha hecho cargo. Ese es el problema clave. ¿Qué pasa con los metales? Que los metales pueden pasar a los alimentos dependiendo de su afinidad por el cultivo, ya lo vamos a ver en la presentación de Catalina y Héctor.
y también dependiendo de si la planta aguanta toda esa toxicidad que viene desde abajo, pero podría ser que la planta no estuviera estresada y estuviera absorbiendo, y eso va a pasar a las personas. Entonces, por eso es un tema de preocupación pública. El cadmio, el cromo, el arsénico y el níquel son metales cancerígenos. Eso también es importante saber. El cobre, de todo, yo creo que es el menos malo, pero el cadmio, el cromo, el arsénico, el níquel y el arsénico está bastante presente en nuestras fundiciones, son cancerígenos. En Chile no existen experiencias gestadas por el gobierno para remediar suelo, como sí existen en otros países donde se han hecho cargo, como el Superfund, creo que es en Estados Unidos, que es un fondo para remediar suelo. Aquí, hasta el momento, nadie se ha hecho cargo de eso. Como decía, no son degradables, ni aunque le eche toda la vida de microorganismos, no va a pasar nada. Sí se puede alterar la movilidad de los compuestos en el suelo. Si yo quiero hacerlos más o menos, que se peguen más o menos en el suelo, sí puedo aplicar microorganismos, pero no se van a degradar. Aquí tenía los contaminantes cancerígenos. Aquí hay dos instituciones que tienen que ver, que es una, la EPA, Environmental Protection Agency, y la IARC, que es la International Agency for Research on Cancer, perdón, en inglés, muy ordenado. Esas dos instituciones han hecho una clasificación de los compuestos según su nivel de carcinogenicidad. Le creo más a la IARC porque es la institución que estudia el cáncer. Entonces aquí dice que en el grupo 1, ¿qué significa el grupo 1? Que es donde hay mucha evidencia de que realmente son cancerígenos, entonces no cabe duda de que sean cancerígenos. Ahí está el cromo, el arsénico, el cadmio y el níquel, como les decía. En el grupo 2 está el plomo, aunque la EPA lo tiene en el 2B. Y aquí dicen, hay evidencia, pero todavía no es suficiente. Carlos, ¿me va a decir algo? Sí, hay un comentario y consulta, uno de Mariela y otro de Celso. Si pueden activar su micrófono, por favor, y ahí le hacen los comentarios a Isabel. Perdón, no estaba viendo el chat. ¿Cómo hago para verlo? Pero ahí yo les pedí que levanten la mano para que tú lo veas más fácilmente, ¿ya? Mariela. Ya, aquí lo vi. No. ¿O Celso? Sí, aquí vi lo... Rotterdam no lo tengo claro, Mariela, disculpa, pero buena pregunta. Sí, es que en realidad le levanté la mano hace un ratico, pero no, ya sé que no se dio cuenta. En realidad le quería preguntar si Chile formaba parte del convenio de Estocolmo, pero ya en la clase ya después aclaró que sí. Y bueno, y lo otro era esta duda que tenía, que era si formaba parte del convenio de Rotterdam. No lo pero tengo bueno, claro, ya me dijo que no. lo tengo. Pero búsquenlo, respuesta más ratito. Vale, sí. Vale, gracias. Y claro, aquí Celso me dice que un derrame en Osorno, sí, debe haber sido quizás también una tubería que pasaba por una zona agrícola. Como te digo, es poco probable que pasen eso. La mayoría de los derrames son en la playa cuando hay carga y descarga. No lo sabía Celso, también súper interesante. Si después nos puedes contar un poquito más de eso. Ya, ¿seguimos, Carlos? Sí, claro, adelante. Ya. Perdón, ahora voy a estar más atenta ahí al chat, que no la vi. Pero interrúmpanme nomás, no tienen que si escriben en el chat es más difícil, pero interrúmpanme nomás. Ya, como les decía, entonces el plomo pertenece al grupo 2, que son que hay evidencia, pero no suficiente como decir seguro que es cancerígeno. Y el grupo 3, donde está el plomo y el cromo 3 y el cobre, ya dice que no son cancerígenos, que hay evidencia de que no son. Igual estos estudios van súper lentos. Yo me metí la otra vez a la EPA y los últimos estudios en plomo habían sido como en el año 90. Entonces, como que es muy difícil generar evidencia de que, parece que es muy difícil generar este tipo de evidencia. ¿Qué pasó acá? Ahí está. ¿Qué pasa con los relaves de mineral en Chile? Tenemos una cantidad impresionante que a mí no me deja de sorprender, porque claro, uno no los ve todos los días, pero en Chile hay 742 relaves. Muchos de ellos están inactivos, la mayoría, que son 460, abandonados 173, y hay solamente 106 activos en la región nuestra, de Valparaíso. Bueno, sé que todos no son de acá, pero tenemos 13 relaves activos, que están la mayoría en La Ligua y en Petorca. Claro, uno dice, ¿a dónde están? Están en zonas montañosas porque uno no los ve, pero ahí está.
Existe un plan nacional de depósito de relave para una minería sostenible. Bueno, cosa buena, hicimos un plan. Lo que pasa con los relaves es que los que están abandonados, ¿por qué están abandonados? Porque en algún momento esa minera que puso ese relave quebró y pasó otra minera a hacerse cargo, y esa nueva minera no tiene por qué hacerse cargo de la basura que dejó la anterior, entonces quedaron en estado de abandono, y eso pasó muchas veces en Chile. Incluso en Puchuncaví hay uno que se llama La Carmelita, la no sé qué, que es de una minera chiquitita que como que no duró mucho y quedó ahí el relave. Y nadie se hace cargo. Y pasan cosas como esta, ahí que en Andacollo hay 36 en Andacollo, y en Copiapó hay 37 relaves adentro de la ciudad, metidos conviviendo con la gente. Puse esa foto porque está al lado de la iglesia. Y en algún momento hubo como un aluvión que pasó en el norte, que llovió mucho y se desparramó eso para todos lados, contaminó las calles y todo, pero para la gente ya es como que lo normalizó, como que vive con el relave y no tiene conciencia del peligro. ¿Qué pasa con el relave? Que claro, el relave es duro, pero con el agua se va corriendo, y también con el polvo que corre arriba del relave también va eso, la gente aspirándolo. Entonces no deja de ser muy, muy, muy peligroso. Pero entender sí, y dejar claro que un relave no es un suelo. Lo menciono porque el relave va a contaminar el suelo aledaño, pero el relave mismo no es un suelo, y por tanto el relave no se va a remediar. El relave es una ruma de metal con piedra, digamos. Lo que hay que hacer con los relaves es contenerlos y evitar de todas formas la dispersión, para evitar los daños en lo que es la zona circundante. Y por otro lado tenemos nuestras fundiciones, nuestras fundiciones de cobre, que en Chile son 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 8 fundiciones activas. Tenemos Chuquicamata, Alto Norte, Potrerillos, Ñambi de la Lira, Chagres, Ventanas y Caletones. ¿Qué pasa en Chuquicamata, Alto Norte y Potrerillos? Que son zonas que no son agrícolas, son zonas bastante secas y donde la gente trae sus alimentos básicamente de otras partes de Chile. Entonces, claro, contaminan, hay casos de inhalación muy graves, pero lo que es que sea un peligro para la agricultura, no, porque en esas zonas no hay agricultura. Sí pasa en Chagres, Ventanas, Caletones y en Nambidela, son zonas que solían ser o que aún son agrícolas. Digo solían ser porque en el caso de Ventanas, ya no, la agricultura ya se disminuyó a su mínima expresión. Aquí tenemos lo que pasa con los relaves. Aquí esta zona, aquí a ver, se me ve el cursor, estos verdes son los relaves, y se hizo un estudio, por ejemplo, en estos 2 predios que están cerca de los relaves, y se vio como claramente había una dispersión desde los relaves hacia los predios que estaban cerca, y estos son relaves que tienen 4.500 partes por millón, y los suelos que estaban cerca tenían entre 200 y 1.500 partes por millón, que son las zonas que están más rojas, que es mucha cantidad estoy hablando de cobre, mucha cantidad de metales para esa zona. Aquí esto lo quise poner también para que vean cómo ha evolucionado la investigación. Esto es que se hizo en la PUCB, en la Facultad de Agronomía, el estudio que hicimos ahí, que eran unos compañeros que están en el magíster conmigo, que se hizo en Catemo, en Chagres, y aquí veo que el mapa, lo digo porque ese mapa es bien antiguo, entonces lo que hacíamos en esa época, que no había mucho sistema de información geográfica, o estábamos recién aprendiendo, era poner los puntos y después hacer una tabla al lado con las concentraciones que encontrábamos ahí. Entonces era poco amigable cuando uno leía el paper, porque no, había que ir a la tabla para entender cómo se distribuía un poco la contaminación. Pero aquí claramente vemos que en Catemo hay un enriquecimiento del suelo. Llega hasta las 1.000 partes por millón, pero el pH sí, lo que pasa en Catemo es que el pH es neutro a moderadamente ácido. No es la situación misma que hay en Ventana, que el suelo es muy ácido. Lo que pasó en Catemo es que ellos empezaron a tomar acciones de recuperación del ácido sulfúrico muy tempranamente, como en el año 70, a diferencia de Ventanas, que empezaron como en el año 90, cuando empezaron las normativas ambientales. Entonces yo creo que además los suelos tenían buena materia orgánica, entonces hicieron un efecto tampón
y por eso el pH no se ha visto tan afectado, y por eso son suelos que no son tan tóxicos como los de Ventanas. Pero ahí está ese mapa, y después, claro, evolucionamos a algo más amigable y que se podía leer ya inmediatamente. Era mucho más fácil interpretarlo, digamos. Esta es la fundición Ventana. Esto fue un trabajo que hicimos en el año 2014 para entender la distribución, que fue un trabajo bastante arduo de poder muestrear en todas las comunas suelos para poder hacer una interpolación como válida, digamos. Sobre todo en la zona roja, que es la zona del centro. Y aquí vemos, cómo se distribuye. En este caso hicimos mapa de todos los metales, pero en este caso el cobre, que es lo que está más expandido y lo más presente en las deposiciones de la fundición. Y también vimos cómo se distribuye el pH, que el pH viene no del material particulado de la fundición, sino que viene del anhidro sulfuroso, que reacciona con la humedad ambiental y genera como una especie de lluvia ácida. Y lo que pasa con ese anhidro sulfuroso es que es mucho más liviano que el material particulado, entonces tiene un alcance mayor. Bueno, y claramente vemos aquí, pasa aquí que uno dice, ¿por qué pusieron la fundición ahí? ¿Por qué la pusieron? Claro, cuando ellos la pusieron ahí, que obviamente era una época donde no se veía como algo malo poner una fundición, pero ellos dijeron, no, es que los vientos van predominantemente hacia el oeste, y tienen razón, la mayoría del tiempo los vientos van para afuera, para el mar, pero en la noche los vientos van para adentro. En horas de la noche van para adentro el 40% del tiempo. Y por eso la gente dice, oye, aquí, claro, en el día no tiran nada, dice la gente de Puchucay, no tiran nada, pero en la noche se ve como la pluma viene para acá. Y no es que no tiren nada, es que el viento va para el otro lado en el día, y en la noche va para adentro. Entonces, ahí es cuando ocurren los procesos contaminantes, y se ve aquí claramente cómo la pluma va hacia el este, digamos, hacia el noreste un poquito, y llegando a concentraciones de hasta 5.000 partes por millón, que también tiene que ver con que Ventanas tiene las escorias acumuladas frente a la fundición, entonces también hay una dispersión por el viento de esas escorias, y probablemente están haciendo que esta zona roja sea mucho más roja, digamos. Y el pH, que vemos que hay un pH de moderadamente a excesivamente ácido en la zona cercana a la fundición. También veamos que la fundición de Ventanas es la más alta de Chile. Entonces, como que le hicieron altita, pensando que eso iba a dispersar más, pero en realidad como que aumentaron más el radio de impacto de la fundición, a diferencia de Chagres, que la chimenea es cortita, entonces como que el efecto como que está más reducido territorialmente. ¿Qué pasa con las fundiciones? Bueno, de aquí en adelante voy a hablar un poquito más de Ventana, porque es el lugar donde más se han hecho estudios en Chile. Y también donde yo trabajé harto tiempo, tengo más datos como para contarles, pero seguramente la situación es similar en todas las fundiciones, con algunas variaciones, por supuesto. ¿Qué pasa en las fundiciones? Bueno, aquí en Ventanas la riqueza se ve claramente disminuida, la riqueza de especies, disminuyó un 60%. Perdón, hay una consulta de Fabiola. ¿Dónde está? No, la escribió por esto. Fabián. Isabel, no sé, a lo mejor es medio loco lo que te voy a preguntar, pero por ejemplo, ¿cómo sabes tú? Bueno, en Ventana es como más obvio, pero en otros lugares que esos niveles de cobre son efectivamente producidos por las plantas de fundición, porque por ejemplo en Chile de forma natural hay zonas con altas concentraciones de cobre, entonces no se podría dar que fue como una casualidad que estaba la fundición ahí, pero naturalmente ese suelo quizás siempre tuvo mucho cobre. No, buena pregunta, Fabiola. Bueno, las altas concentraciones de cobre se dan más en las vetas de mineral que están en la montaña, en la cordillera de los Andes, digamos. En el caso de Catemu es una zona agrícola, es un valle. En la casa de Ventana estamos en la playa, entonces es bien difícil que hayan altas concentraciones, y sí se han establecido valores de fondo. Y esto se hace con estudios donde tú te vas alejando de la fundición y tomas las concentraciones de fondo en zonas alejadas para decir, oye, esto es lo base. Entonces, por eso se ha demostrado que es causal de la fundición, porque se han hecho estos gradientes donde tú vas viendo que a medida que te acercas a la fundición, está más contaminado. Y una concentración de más de 200 partes por millón
no, ya, no, no es que el suelo tenga un fondo geológico alto, eso es contaminación antrópica. Diferente es si tú te vas a la mina, en la mina obviamente vas a encontrar 10.000 partes por millón porque está el tajo abierto, digamos, en la roca, es diferente. Entonces sí, eso se ha demostrado. En el caso de ventanas, claro, el tema de ventanas que es especialmente dramático porque ahí no hay una cosa a la cosa. Hay 10, hay 15 empresas que están emitiendo diferentes contaminantes, pero el tema es que es la fundición la que emite material particulado rico en cobre. Las termoeléctricas, yo les echaría la culpa del anhídrido sulfuroso, de la acidificación del suelo, sí, tiene mucho que ver. Pero el material particulado, eso es propio de una fundición. Así que no cabe mucha duda ahí de por qué pasó. Y bueno, y todos estos estudios vienen a demostrar eso también, pues todos estos estudios donde dicen, oye, aquí hay una cosa histórica, no es que cerca de la fundición siempre no haya habido vegetación. Esto antes era un valle fértil, si bien los suelos son arenosos, porque son paleodunas estabilizadas, esta era antes una zona de producción de leguminosas. ¿Qué pasó? Que ahora es un terreno casi pelado, donde hay 17 especies de las 42 que habían antes, y la cobertura está muy reducida. Y eso pasa a 1 kilómetro de la fundición y ya tú te alejas 4 o 5 kilómetros y hay otro escenario totalmente diferente. ¿Quiénes sobreviven aquí en estos suelos? Las especies que tienen tolerancia primero a la acidez, porque lo primero que se murieron fueron las especies que no tenían tolerancia a la acidez, y después las especies que toleran las altas concentraciones de metales, y también la falta de materia orgánica. Como esto es un ramo aplicado y me dijeron que yo tenía que hacer participar a los alumnos, les quería preguntar por qué creen que la falta de materia orgánica también está afectando la distribución de las especies y la falta de especies en las cercanías de la fundición. Una pregunta. Yo creo que la materia orgánica funciona como un poco como una solución tampón. Exactamente. Isabel, yo tenía una pregunta. ¿Esto está como comprobado que el deterioro del suelo y el retroceso de la agricultura en la zona de Ventana y Puchuncaví se ha debido a la contaminación del suelo? Sí, sí. Eso está probado. Lo que no se pueden hacer es decir, la fundición fue. Eso no se puede hacer estadísticamente, digamos. Todos sabemos que es así, pero no se puede echar la culpa a un establecimiento. Tú puedes decir el suelo está enriquecido y hay un patrón que dice que desde esa posición geográfica viene la contaminación, pero éticamente no puedes decir que fue una u otra empresa. En una diapositiva, en la diapositiva del cáncer también, me fijé que este herbicida, el Roundup, también está clasificado como posiblemente cancerígeno. Me imagino que tiene que ver también con estos valores éticos de que no se puede señalar que es efectivamente cancerígeno. Ay, me perdí eso, donde se clasificaba. A ver, voy a devolverme un poquito. Tú dime dónde está. Ahí. Ya. No, eso. Esto sí, estas son pruebas que se han hecho con estos metales, con estos sí, eso en ese caso sí se puede decir que es cancerígeno, eso está comprobado. Tú sabes que el arsénico es cancerígeno y todas las que aparecen en esta lista son probablemente cancerígenos o cancerígenos. ¿Cuál es el? Ahí está el Roundup, sí, el glifosato. Sí, eso sí es una verdad que se puede decir, digamos. Porque estas son entidades que se dedican a eso. Entonces, gracias. No cabe duda, digamos. Ya, y muy bien lo que decía Martina. ¿Qué pasa con la materia orgánica? La materia orgánica actúa como tampón. Voy a hacer este paréntesis porque creo que es importante, porque me imagino que usted ha tenido hartos ramos de química de suelo y todo eso, no sé si hay pregrado o posgrado. La materia orgánica tiene una multitud de grupos funcionales dentro de ellos, es como si tuviera muchos brazos, que hacen diferentes reacciones con metales. Entonces aquí en esta imagen vemos que por un lado se complejan con los grupos carboxilo, por otro lado se pueden precipitar también con hidróxidos, también se pueden absorber a las cargas negativas del suelo, que eso tiene que ver con el intercambio catiónico, y todo esto hace que disminuya, ante la presencia de mucha materia orgánica,
disminuya la disponibilidad del cobre, no el total como dicen, nunca va a disminuir, pero el cobre va a estar más o menos disponible dependiendo de la materia orgánica que hay. Aunque esta tampoco es una ciencia exacta, porque también puede ser que haya materia orgánica disuelta en el suelo, y en ese caso, el cobre, el metal que haya, al juntarse con esta materia orgánica disuelta, pasa a ser parte del cobre disuelto, pasa a ser una molécula disuelta. Entonces, es muy difícil, han habido muchos investigadores que trataban de hacer modelos de cuánto va a haber disponible de cobre, pero es muy difícil saberlo porque depende de la calidad de la materia orgánica. Pero en general, o por lo menos lo que pasa en ventanas, es que cuando hay mucha materia orgánica, esa materia orgánica atrapa los metales y los deja menos disponibles para las plantas. Y por otro lado, también está el efecto de retención de agua. Ventanas, como le decía, es un suelo totalmente arenoso, son paleodunas estabilizadas, entonces con un poquito de materia orgánica ya el suelo se siente más esponjoso y absorbe un poquito de agua y eso permite a las plantas crecer, porque ahí, bueno, sabemos que la sequía es bastante grave, entonces las plantas sobreviven con lo poquito que cae y como el suelo es arenoso lo drena, entonces ya, o sea, sale la semilla, sale la planta y se muere el tiro porque no tienen agua. Entonces la materia orgánica es muy importante en estos ecosistemas degradados para permitir el repoblamiento de la vegetación. Y aquí vemos en este cuadrito al lado que dice que la precipitación con minerales es la mayor contribución de la materia orgánica a descomprimir la solubilidad de los metales. Y por otro lado, el intercambio catiónico. Entonces, es muy importante la materia orgánica. Bueno, siguiendo Emiliano tiene una consulta. Emiliano, diga. Hola, Isabel. Hola. Oye, yo tengo una consulta respecto a esa diapositiva. Y yo recuerdo haber visto esos ensayos en ventanas donde se mostraba que la materia orgánica permitía que las plantas crecieran incluso en estos suelos contaminados. Sí, me dijiste que te habían llegado. Sí. Sí, pero quería preguntar si es que han profundizado en eso y han visto si es que tiene que ver con esta materia orgánica como más compleja, más humificada, y si han hecho ensayos con eso, porque sabemos que hay una fracción que es soluble, que es la que nosotros cuando aplicamos es la que llega directamente a las plantas, pero hay otra fracción que puede durar cientos de años en el suelo, como esta materia humificada súper compleja, porque no sé si habrán hecho un estudio donde aplican solamente soluble o solamente ácidos húmicos que yo sepa, no, Emiliano. No, por lo menos yo trabajé con compost y que justamente era un compost que era un poco básico, entonces fue difícil entender si el efecto era solo por la materia orgánica o porque también tenía un efecto de aumentar el pH. Hicimos varios ensayos con compost, pero era todo el mismo compost, que era un compost como muy recientemente estabilizado, digamos que era compost de la empresa de los champiñones. Entonces no creo que haya sido un compost con mucha complejidad, yo creo que era un compost muy fresco, digamos. Claro, como es como un universo de distintas fracciones de materia orgánica. Como que sería interesante ver si las fracciones más lábiles o las fracciones más resistentes reaccionan distintos. Por supuesto. Sí. Hoy sí quedan tantas cosas por investigar. Yo ya me jubilé de ese tema ya, pero... Sí. Claro, pero sí, era muy, muy interesante, pero muy complejo también. Es como muy complejo llegar a la práctica, tú puedes entenderlo en un ensayo, pero después como tú das una recomendación como de aplicar compost, oiga, usted tiene que aplicar compost que tenga un 80% de fracciones humificadas, va a ser súper difícil llevarlo a la práctica, entonces quizás no tenía mucho sentido, pero le da la materia orgánica, tiene un beneficio per se. Así que, pero sí. Bueno, ¿qué pasa aparte de lo que pasa con la disminución de cobertura y riqueza, ¿qué pasa? Que la falta de cobertura hace que vengan los procesos erosivos. Y eso se ve mucho en ventanas, cárcavas del tamaño de 3 metros, de 2 metros, es muy evidente, sobre todo en esta zona que está a menos de 1 kilómetro de la fundición, cómo se ha dado lugar a estos procesos erosivos que han generado estas cárcavas. Entonces, también se genera una disrupción del paisaje que es importante. ¿Qué pasa? Bueno, ¿qué pasa con la agricultura? Que es el llamado de esta clase, es que nos preocupemos de la agricultura. Desde 1976 al 2007 la superficie agrícola disminuyó, pero drásticamente en la zona.
¿Qué dicen los estadísticos? Bueno, que no puedo atribuirlo solamente a la fundición, porque había un proceso de migración rural hacia las ciudades que ha pasado en todo Chile. Pero ha sido mucho más grave en esta zona. O sea, aquí vemos que quedan 26 hectáreas de hortaliza, de cultivo en Puchuncaví, como 8 en Quintero, siendo que antes era una zona productora de leguminosas. ¿Qué pasó con esta gente, como decía en este cuadrito aquí? Que muchos eran agricultores y cuando ya no pudieron seguir produciendo, porque seguían produciendo por un tiempo, pero ya la calidad de lo que producían ya no era como para vendérselo al intermediario que tenían, que no, creo que había un intermediario que le compraba como a todo Puchuncaví. Entonces se pusieron a trabajar en otros lados y muchos se pusieron a trabajar en la misma condición, porque no tenían más trabajo. Y otros se fueron y contribuyeron a la migración rural también. Y muchos quedaron con cultivos en la casa, que es lo típico que pasa: el marido se va a trabajar y la señora queda con los cultivos en la casa. Aquí vemos una agricultura progresal, de las pocas fotos que tengo de agricultores. Muchos hicieron invernaderos. Y también lo que pasa aquí es que ellos enmiendan mucho el suelo, le aplican mucho guano, mucho compost al suelo y lo revuelven. Entonces, claro, nosotros hicimos un muestreo de suelos en la zona y los suelos agrícolas en realidad tienen muy pocas concentraciones de metales, porque ellos siempre están arando, siempre están compostando. Entonces eso es algo bueno, digamos, que al menos te da la tranquilidad que ellos no se están alimentando de hortalizas contaminadas. Si bien algunas hortalizas que muestreamos presentan valores mayores a los normales, no sobrepasan las normativas. Pero también la PUCB hizo ensayos como en suelos que no estaban enmendados y que no estaban anteriormente arados, y claro, ahí sí las hortalizas de hoja, como la lechuga y la selga, sí presentaron valores que sobrepasaban la normativa. Pregunta: ¿por qué las hortalizas de hoja creen ustedes que tienen más problemas que las frutas o otro tipo de hortalizas? Los que hicieron los que van a presentar deberían saber. Héctor, Catalina. Me imagino que por la conductancia tan directa que hay como la transferencia directa hacia las hojas de esas plantas, que al final, ¿qué es lo que consumimos? Claro, tiene que ver con eso, un poco con eso. En las hojas donde hay más acumulación de vacuolas en las plantas, y es en las vacuolas donde se acumulan los metales. Los metales pasan por difusión simple o a través de proteínas especializadas en las raíces, se van al xilema y se van acumulando en las vacuolas de las hojas. Entonces, siempre la relación de las especies de hoja van a ser mucho más, van a ser estructuras mucho más acumuladoras que un fruto, por ejemplo. En los frutos no hay mayor acumulación de metal. Las hortalizas de hojas son en realidad el problema. Bueno, vías de exposición. A ver, Dígame. y las que hacen invernadero, bueno, igual el invernadero dura poco tiempo, pero ellos Sí. pueden disminuir la contaminación de sus suelos. Lo que pasa es que, claro, ahí el suelo cubierto. sí, es que también ahí preparan el suelo, también aplican compost y guano. Y lo bueno es que también están previniendo, porque ya sabemos que después de la aplicación de normas ambientales en el año 90, se disminuyó mucho las emisiones. Ahora estas emisiones están bajo la norma, pero no significa que, como me decía una persona de Chagre el otro día, no significa que la fundición esté echando bolitas de algodón. Sigue habiendo emisiones de anhidro sulfuroso, sigue habiendo emisiones de material particulado en una dosis mucho menor, pero el invernadero te permite que ese anhídrido sulfuroso no esté llegando a tus cultivos por la parte de él. Entonces igual, yo si me preguntaran, yo diría: hagan invernadero en Puchuncaví, porque están evitando como que se vaya enriqueciendo más todavía el suelo Eso. de anhídrido sulfuroso. Bueno, vías de exposición. ¿Cómo estamos en la hora, Carlos? Ay, no tengo reloj. ¿Carlos? ¿Vamos bien? Estamos bien, son 5 para las 10. Todavía podemos avanzar un poco más todavía. Ah, ya, ¿es a las 10 el break? No, más o menos como a las 10:30 está bien. Ah, ya, la perfecto. mitad. Ya. Bueno,
nosotros estamos hablando de ingesta de alimentos, de producción de alimentos, pero las vías de exposición a un suelo contaminado por metales, ya sea agrícola o no agrícola, son varias, son diversas. Tenemos por un lado la ingesta de suelo, que es muy marcada en niños. De hecho, hay un trastorno PICA, que es un trastorno que hace que los niños tengan muchas ganas de comer suelo, comer tierra, y ahí sí que es un problema grave que este trastorno sea más en África. No sé por qué, pero ahí sí sería un problema grave que hubiera niños que hicieran eso en estas zonas contaminadas. El contacto dérmico que los agricultores tienen, obviamente un contacto dérmico muy permanente con el suelo. La aspiración de polvo resuspendido, como decía, por lo menos en Ventana, hay mucho polvo, porque el suelo no está agregado, no tiene materia orgánica, entonces tú pasas ahí como que viene un viento y tú te tragas todo eso que está resuspendiendo. No pasa así en Chagres, que el suelo al tener más materia orgánica está más estable, no hay tanto levantamiento de polvo. Y por otro lado, la ingesta de alimentos, que depende de la toxicidad de la toxocinética de los metales. Eso quiere decir cómo reaccionan con las diferentes estructuras del cuerpo. Por ejemplo, el arsénico se absorbe el 90% en el tubo digestivo y después se acumula en los riñones. El plomo se absorbe en 20-30% en el tubo digestivo y después se acumula en los huesos. Entonces se van acumulando en diferentes partes del cuerpo y hay algunos que se eliminan más y otros que se van quedando más. Entonces depende mucho de eso, y ese es el esfuerzo que ha hecho la EPA en estandarizar estos valores de riesgo para poder hacer cálculos, dependiendo de esta toxocinética. ¿Qué se hace para saber cuán peligroso esto? Se hacen estudios de evaluación de riesgos a la salud, que son cálculos en base a una metodología de la EPA, que en base a un peso estándar, por ejemplo, un peso estándar de adulto, un peso estándar de niño, en base a una estandarización de cuánto un niño pasa expuesto, cuánto juega afuera, cuánto juega adentro, en base a todos esos índices te dice, oye, esta es la exposición promedio que tiene una persona. Y en base, por supuesto, si estoy hablando de ingesta de alimentos, en base a cuánto ingiere esta persona de este alimento, por ejemplo, lechuga, en su dieta. Nosotros lo que hicimos en Ventana fue hacer una encuesta de dieta para entender cuánto las personas comían de lechuga, de acelga, de todas las hortalizas, y cuántas de esas hortalizas realmente venían de la zona, porque muchas se compraban afuera también. Y los demás parámetros los sacamos de los estándares de la época, que son unos libros gordos, así donde vienen todos los escenarios posibles, no sé, un agricultor, un niño chico, un niño de mediana edad, un niño que vive en la ciudad, un niño que vive en el campo, tienen todas las estandarizaciones de cuánto pasa afuera, cuánto pasa adentro. Y con esto se hace una evaluación de riesgo a la salud, que es una herramienta muy útil para la gestión de áreas contaminadas. Y hay una evaluación para riesgo cancerígeno, que son para estos elementos, el arsénico, el níquel, el cromo, el cadmio, y otros para no cancerígenos, que son efectos que se acumulan durante toda la vida, efectos crónicos, digamos, que puede ser daño al hígado, daño al riñón, etcétera, etcétera. Y como decía, se basan en datos como el tiempo de exposición, también obviamente la concentración, te pregunta, lo primero que te pregunta, la concentración del metal en el alimento, la concentración del metal en el suelo que está tocando, la concentración del metal en el aire, porque también es por exposición al aire. Pero es una herramienta que es muy buena, pero obviamente tiene sesgos. O sea, en un escenario ideal, uno tendría que saber cuánto pasa un niño chileno al aire, cuánto pasa un niño de Ventana jugando en el patio, que no es lo mismo que un niño de Viña del Mar. Pero eso es súper difícil de hacer. Entonces nosotros lo que hicimos fue tomar esta encuesta de dieta, tener los valores de contaminación, pero usamos en cuanto a las actitudes diarias de rutina, usamos los valores de la EPA. Entonces, obviamente que hay un sesgo ahí. Para el área de estudio se encontró que hay un riesgo no aceptable de cáncer para ingesta de suelos en niños, en un 27% del área, que es esto que está aquí. Como digo, los niños son siempre el grupo más vulnerable. ¿Por qué? Porque son por el peso. Esto de la toxocinética de los metales tiene que ver mucho con el peso. Entonces, mientras más pequeñito, menos peso, si ingiere un contaminante va a causar mucho más daño. Y los niños, por los estándares de que pasan jugando afuera en el patio mucho rato, tienen más riesgo. Y se llevan mucho las manos a la boca también. El riesgo por ingesta de alimentos es bajo. ¿Por qué es bajo? Como lo decía. Por un lado, porque los cultivos familiares tienen baja concentración de metales, y por otro, nos dimos cuenta de que ellos en realidad comían re poco de lo que, no sé, pues una señora tenía como
aromática. ¿Y cuánto de esa aromática le echaba como así una pintita a la comida y nada más? Entonces, en realidad comen poco de lo que se produce. Hay hartas huertas familiares, pero comían una baja proporción de la dieta venía de ahí. Entonces, por ese lado no había riesgo de ingesta de alimentos. Otra forma de... Perdón. Sí, una pregunta. ¿Y cómo es que estos pequeños agricultores comercializan sus producciones? No, la Ahí mayoría no, no. No los comercializan. Sí. Hay muchos que no, que tienen huertas de autoconsumo nomás, y claro, y otros tienen, hay como unos, ¿cómo se llama esto? Como donde venden almacenes, donde venden las hortalizas agroperos. Claro, son tienen contadas con como los un dedos. pequeño punto de venta. Tienen como un Claro, pequeño punto de venta. Sí, Vale. sí, Y sí, la hay otra pequeños pregunta que puntos le de- quería hacer es que, por ejemplo, los resultados de estos estudios de esta zona, ¿se lo comunican a estos productores? ¿Cómo es que ellos saben cuáles son las enmiendas que tienen que aplicar para... Porque obviamente estos suelos están dañados. ¿Cómo es que ellos saben Sí. ya que tienen que Mira, aplicar cuando nosotros compost llegamos a la y zona, tal? ellos ya lo hacían de forma intuitiva, digamos. Ah, Eh, vale. entonces llegamos después de que ya se les había corrido, porque en general los agricultores aplican guano, aplican compost, entonces es una costumbre muy arraigada en los pequeños agricultores. Al menos en los estudios donde yo participé, se les dio a conocer los resultados a los agricultores. No sé si todos lo hacen, pero en este caso sí, especialmente esto que voy a citar ahora, persona a persona se les fue informando de los resultados que tenía este estudio, que es lo que uno debería hacer como científico en realidad, porque si no, tú estás haciendo una utilización de la gente como fuente de información y después no estás devolviéndole absolutamente nada. Entonces, un poco de ética también, devolver la información que te facilitan. Como decía, la evaluación de riesgos a la salud es una forma de abordar la gestión de los riesgos, pero tiene muchas incertidumbres. Nosotros por eso hicimos un trabajo muy bueno con la Facultad de Medicina, donde quisimos dar un paso más, algo más concreto. Dijimos, ya la evaluación de riesgo, algo que sí, pero son estadísticas nomás y tienen una serie de sesgos. Entonces lo que hicimos fue ir a terreno, elegir 2 áreas de muestreo, una que estaba muy en la zona roja y otra que estaba en zona más o menos control, y a estas personas se le tomaron muestras de sangre. Fue un proyecto con la Universidad de Harvard, pero bien difícil porque la gente, obviamente que si llega alguien a tu casa y te dice te voy a picar y te voy a sacar sangre, no, olvídate, así como que al principio era todo no, y había mucha gente también que trabajaba en la fundición y nos decía yo no voy a hacer nada para perjudicar a la fundición porque ese es mi trabajo, mi puesto de trabajo. Entonces fue bastante difícil obtener estas 160 y tantas muestras de sangre que obtuvimos. Y lo que se vio ahí es lo que se llama la metilación aberrante de genes supresores. Esto es muy del área de la salud, pero es bueno que lo sepan, porque en realidad todo lo que es gestión ambiental está siempre ligado a la salud. ¿Qué es la metilación aberrante? Nosotros en nuestros genes tenemos muchos, en nuestra genoma, digamos, normalmente nuestros genes codifican la multiplicación de células. Pero si nosotros siempre nuestras células se estuvieran multiplicando, todos tendríamos cáncer, todos tendríamos neoplasia. Entonces, hay genes que codifican a proteínas que frenan esta multiplicación excesiva de células, y estos se llaman los genes que son los guardianes del genoma, que son supresores de cáncer, así se llaman, son genes supresores de cáncer. ¿Y qué es la metilación? La metilación es un cambio que no es un cambio del ADN, no es que la adenina, timina, guanina, citosina vaya a cambiar, sino que son estas moléculas que se le pegan por afuera a la hebra de ADN, metilándolo, y esa metilación hace que estos genes no se codifiquen. Estos genes, que son los guardianes del genoma, se apagan, digamos, ya no cumplen su función de estar codificando para que se frene la multiplicación celular. Entonces ahí estas personas pasan a ser personas con predisposición al cáncer. Entonces eso fue lo que medimos. Sacamos muestras de sangre y medimos ciertos genes, que son genes que se sabe por literatura, que esto es algo muy nuevo, entonces había muy poca información, que se sabe por literatura que son guardianes del genoma, y se midió si estaban metilados, qué tan metilados o qué tan poco metilados está. Entonces, este estudio nos permitió ver que personas que vivían por más de 10 años, porque ustedes saben que los procesos cancerígenos son largos,
realmente las que vivían cerca de la fundición sí tenían un mayor porcentaje, y significativamente, estadísticamente significativo, mucho más alto de metilación que la gente que vivía en la zona de afuera. Entonces esas son personas que se tienen que hacer un seguimiento porque podrían desarrollar un cáncer a futuro. Igual son probabilidades. Pero como te decía, a la persona que preguntó recién, esto a cada persona se le informaron los resultados de su análisis, porque igual es algo grave. Si yo tengo predisposición al cáncer, obviamente vamos a estar haciendo un seguimiento de salud mucho más seguido. Y esto, bueno, y la metilación además es un cambio heredable. O sea, se silencia el gen y probablemente tus hijos también lo van a tener silenciado. Entonces no es algo tan fácil de asimilar. Entonces, este es un estudio que permitió a ciencia mucho más cierta que una evaluación de riesgos que son cálculos, decir que hay un efecto realmente de la contaminación del suelo, y esto se hizo con arsénico, especialmente relacionándolo al arsénico, que es el metal que es cancerígeno y que está realmente en concentraciones más altas de lo normal en el lago, porque también hay níquel, también hay cadmio y también hay cromo en la zona, pero están en valores traza, digamos, que están muy bajos, no alcanzan a estar por sobre normativa internacional. Entonces el arsénico era el que realmente está generando un daño ahí. Bueno, esto sé que no tiene que ver con la producción de alimentos, pero también es importante que lo sepan porque todo está ligado. Carlos, ¿paramos ahora o sigo? Me parece bien, ya que vas a pasar como a otra sección. Yo creo que puede ser un buen momento para que hagamos una pausa, o si deseas, son las 10:07. De pronto podríamos realizar alguna de las presentaciones, si te parece, de los estudiantes, luego la pausa y después continuamos otra vez. Prefiero que... No, entonces déjame avanzar un poquito más y que las presentaciones vengan a la vuelta, porque esto es cortito. Ya, perfecto. Les dejé más a ellos para que hablen. Ya. Entonces ya. Todo eso es como de los efectos que causa la contaminación. Ahora hablemos un poco y muy brevemente de las técnicas de remediación de suelo. Como les decía, cuando nos enfrentamos al tema de remediación, decimos, bueno, ¿y quién es el que se hace cargo de remediar estas cosas? La normativa existente, hay normativa ambiental en Chile, y es una cosa buena que haya a partir del año 90 más o menos, pero esa normativa no dice quién tiene la responsabilidad de remediar los pasivos, solamente esa normativa está diciendo las fundiciones tienen que emitir tanto en lo máximo que pueden emitir y tal es la calidad que tiene que haber en el aire circundante. Eso está diciendo. Y los nuevos relaves que se hagan tienen que tener un plan de contención de relaves, los nuevos. Pero ¿quién se hace cargo para atrás? Nadie se hace cargo. Y eso es un problema que tenemos que abordar como país. ¿Cuáles son las metas para remediar? Que yo diga, hoy este suelo tiene 5.000 partes por millón de cobre. ¿A cuántos debería llegar para que fuera bueno para la salud? O sea, que no me causara daño. Nadie tiene la menor idea porque no existe en Chile una normativa de calidad de suelo hasta la fecha. Entonces son dos problemas graves que hay. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen del relave Whittle de Andacollo, que otra empresa, la empresa Tech, que ahora compró una minera cercana ahí a Andacollo, se está haciendo cargo de remediarlo, pero como parte de su plan de, ¿cómo se dice?, compensación ambiental con la comunidad y las buenas prácticas, pero ellos no tenían que hacerse cargo. Y así ha pasado en varios relaves que nuevas mineras, por responsabilidad ambiental y trabajo con la comunidad, se están haciendo cargo de remover relaves que eran de otras personas, pero que es algo bueno que están haciendo. Como le decía, en Andacollo hay 35 relaves, entonces ya que vayan desapareciendo uno o dos, ya algo súper bueno. Y esto pasó ahora, en enero del 2022. Bueno, esta pregunta para ustedes, para que también participemos. ¿Creen ustedes que es posible volver a cultivar alimentos en un suelo contaminado? ¿Cómo piensan que se podría lograr eso antes de entrar a las estrategias de remediación? ¿Qué tendría que pasar para yo poder cultivar un alimento en un suelo que estaba contaminado? Yo siento que tiene que pasar mucho tiempo. Sí, claro que sí. Pero acuérdate que los metales no son degradables, así que puede pasar toda la vida y van a seguir ahí, resilientes. ¿Alguien más? Emiliano, Héctor, Catalina. Ocupando plantas que extraigan esos metales, deshaciéndose de las plantas. Ya.
Y si las plantas quedan contaminadas, ¿dónde dejáis las plantas después? Eso lo vamos a ver ahora. Bolsitas Pero como Emiliano, ¿dónde dejáis las plantas? Valesca tiene Pero una consulta o una opinión, creo. Aquí Sí, yo no o veo. sea, pienso que antes de cultivar cualquier tipo de alimento, de todas maneras hay que aumentar la materia prima o hacer algo antes de la remediación, o la remediación incluye agregar materia prima, ¿A qué te refieres o con sea, materia prima? materia orgánica, perdón. Sí, claro que sí, lo vamos a ver ahora. Es una de las estrategias. Ya, pero eso pienso, que para poder cultivar, Ya. aparte del tiempo y lo que Perfecto. mostraron los compañeros, es primordial hacer un trabajo de suelo, de recomposición a través de la incorporación de materia prima y otras prácticas que desconozco y por eso estoy en la clase. Ujú. Sí, por eso le preguntaste, porque bueno, vamos a ver un poquito qué se hace en el mundo y en Chile para remediar suelos contaminados. Héctor Y que también esto tiene aplica... un comentario, Isabel. ¿Ya? ¿Quién dijo? Héctor. Hola Isabel, yo sé que igual lo voy a tocar un poquito después de la presentación, pero sí, para responder la pregunta, sí se puede volver a cultivar. Lo importante es considerar qué es lo que se va a consumir. Y también Claro que sí. qué estrategia que sea rentable y eficiente a corto plazo, ojalá, se va a intentar implementar. Claro, también hay un factor económico ahí que es importante cuando estás hablando de hectáreas y hectáreas de suelos contaminados. Hay que considerar eso también. Muy bien todas sus respuestas. Bueno, en grandes líneas, tanto para contaminantes orgánicos como para metales se ha desarrollado mucha investigación orientada a desarrollar técnicas para remediar los suelos. Técnicas que permiten al menos parcialmente recuperar las funciones ecosistémicas. Pero el éxito de estas técnicas se relaciona, por un lado, con el nivel de contaminación y las características del suelo y las características climáticas también. Entonces, es algo que se ve caso a caso. No hay una receta maestra que diga esto va a funcionar en todos los suelos. No, no es así. Como todo, lamentablemente, la biología, todo es como multifactorial, entonces todo es un poco complicado. Algunos ejemplos de técnica, la verdad que... Uy, no me salió tan clarito. Yo cuando hace algunos años revisé las técnicas, eran como 10 o 11, ahora como que se multiplicaron, son muchos más. Pero hay técnicas que se dividen básicamente en técnicas biológicas, técnicas físico-químicas y técnicas térmicas. Obviamente nosotros hacemos barra por los tratamientos biológicos, pero pasa que en algunos casos que la contaminación es muy grave y está muy expuesta a la población, bueno, si hay que aplicar un tratamiento que evite que esa contaminación pase a la gente y que me deja el suelo inerte, pero me resguarda la salud, bueno, hay que sopesar qué es lo que más importa. Voy a nombrar algunas, no, porque no las voy a marear con todas. La primera técnica y la más fácil del mundo es la excavación, que es lo que, como les decía, lo que aplicaron en Salinas, perdón, las salinas, los suelos con vertimiento de hidrocarburos, porque como decía, el hidrocarburo se pega en la primera capa del suelo. De ahí es difícil que pase bajo. Entonces lo más fácil es excavar ese suelo y de ahí ir aplicando alguna técnica de remediación que permita degradar lo que quedó en el suelo. Pero la primera capa es como, cuando es un derrame muy grande, esa primera capa es como una costra que se pega y no deja que los microorganismos sigan viviendo. Entonces tampoco es como que yo diga, por los microorganismos del suelo voy a trabajar, no, que ya ni siquiera tienen aire para respirar. Entonces es mejor sacar la primera capa y después aplicar un tratamiento. También está el lavado de suelo, que está en esta foto que tengo acá. El lavado de suelo se aplica en un tratamiento in situ y lo que se hace es aplicar un solvente, como con un pozo, se hace un pozo, se aplica un solvente y la pluma de contaminación migra y en otro lado hay como otro pozo donde se va sacando la pluma de contaminación que ya se disolvió, digamos. Se le echa solvente y agua y se va sacando y eso se va como en tratamiento de concentración de residuos. Esto se llama soil washing, que es una técnica que se ha aplicado, es como de las más antiguas, digamos, que se aplica, por ejemplo, acetona para trabajar con los hidrocarburos. Hay muchas técnicas físico-químicas, pero esa es la como más antigua.
Isabel, una la consulta, edición, ¿verdad? sí. Con la diapositiva anterior, ¿qué se hace? ¿Qué es lo que hay que hacer después con ese lavado, con lo que vas extrayendo que al final está contaminado? ¿Cuál es la manera correcta de deshacerte de ello? Eso tiene que ir a una empresa de tratamiento de residuos peligrosos. Tú lo sacas, se concentra, se le vuelve a sacar como la acetona, no sé qué proceso es, yo no soy especialista en esos temas, se vuelve a separar el solvente y ese contaminante se concentra y se va a estas empresas como Hidrogenora, Enor, que trabajan con residuos peligrosos y los concentran y los aíslan, digamos. Eso es lo que se le hace en la mayoría de las técnicas de remediación. Lo que obtienes tú de contaminante tiene que ir a una empresa de este tipo de tratamiento, ¿no? En el caso de los metales no hay nada que hacer. No es como los hidrocarburos que se degradan y ¡pum! Los metales hay que disponerlos, digamos, tienen que tener una etapa de disposición final. Las técnicas bueno, las técnicas de edición de enmiendas no las voy a nombrar porque aquí Catalina y Héctor ya son especialistas en el tema, entonces ellos no van a hablar de estas enmiendas que se pueden aplicar al suelo y que tienen mucho que ver con tratamientos agrícolas, entre los cuales se cuentan la cal, que disminuye el pH, por ejemplo, en el caso de Puchuncaví se trabajó con cal, que ahí está una foto de un colega del año 2007 más o menos, y claro, efectivamente mejora mucho la sobrevivencia de la especie, porque ya al disminuir el estrés por la acidez, ya mejora mucho. Los biochar, que son como estos carbones que se hacen como a fuego lento y que por tanto tienen una capacidad de complejar los metales, que es mucho mayor que un carbón o una ceniza. Las zeolitas, que me equivoqué, dice zeolitas, las zeolitas que también son un mineral que es muy poroso y que tiene muchos ligandos que atrapan a los metales. El compost, el guano, otra fuente de enmienda de ese tipo. Bueno, y hay otros más que nos van a nombrar los chiquillos también. No las voy a nombrar, todas tienen diferentes eficiencias en los suelos dependiendo de sus características. Sí, Isabel, perdón, pero la cal no que te aumenta el pH, lo hace más básico. Ay, perdón, sí, me equivoqué. Ya, porque si no yo tenía todo malo. Estaba mal toda mi vida. Aumenta el pH, claro que sí. Disminuye la acidez, eso quise decir, pero tiene mucha razón. Bueno, tenemos las técnicas, por otro lado, y las técnicas de remediación biológica. Yo no sé si, me parece que Ana no tocó este tema en la clase anterior, pero también existen estas técnicas que son de bioestimulación y bioaumentación. La bioestimulación es adherir nutrientes y oxígeno al suelo para que las bacterias que ya están, o sea, bacterias o otro tipo de microorganismos, puedan multiplicarse fácilmente y puedan haber un sistema de degradación natural del contaminante. Esto aplica obviamente para contaminantes orgánicos. Bioestimulación. Y por otro lado, la bioaumentación es cuando el suelo en realidad tiene pocos microorganismos, como que tú crees, los especialistas dicen, bueno, por esos microorganismos no vamos a estar 100 años remediando el suelo, entonces le aplican nuevos microorganismos y también le aplican esta nitrógeno, estos nutrientes y oxígeno. Entonces son dos técnicas para degradar contaminantes orgánicos, pero también en algunos casos los microorganismos se ocupan para aumentar o disminuir la movilidad de los metales. Yo puedo tener, no sé qué tipo de zona, y Ana es la especialista, pero hay bacterias que provocan cambios en la disponibilidad de los metales, y yo quiero un tipo de bacteria es para que me movilice y otro tipo de bacteria es para que me inmovilice los metales. Entonces también se puede hacer eso. Solo que los orgánicos tú puedes llegar a degradar el 100% de la contaminación, eso es algo súper bueno. También tenemos las técnicas de remediación térmicas. Y esto es como lo más catastrófico que puedo hacer, es como excavar el suelo y llevártelo a otro lado e incinerarlo. ¿Qué hago con la incineración? Lo genero un material que es como inerte, como que no reacciona. Y eso es un tipo de remediación éxito. O sea, yo tengo que excavar el suelo, llevarlo a un incinerador, y ese incinerador tiene una campana donde se colectan todos estos gases,
Y eso ya yo creo que es para casos de ya cuando la contaminación es muy, muy, muy severa, que ya no se puede hacer otra cosa, sino que excavar y reducir para que este desecho peligroso quede reducido a la más mínima expresión, digamos. Vi algunas fotografías de unas plantas de incineración que son gigantes, obviamente eso en Chile no pasa. Bueno, y siguiendo con las biológicas, tenemos lo que es la fitoextracción y la fitoestabilización que mencionaba Emiliano. Aquí hice una animación, me gradué de Hollywood para hacer esa animación de cómo subían los metales por la plantita. La fitoextracción, por un lado, extrae los metales del suelo, eso es lo que busca, extraer los metales del suelo. ¿Qué pasa? Que los metales ingresan mediante los canales proteicos de las raíces y también por difusión simple. Los que están disueltos entran por difusión simple, los que no están disueltos entran a través de las proteínas y se almacenan en las vacuolas de las hojas. Las vacuolas son como la bodega de las plantas, digamos, y se van acumulando. Las vacuolas también tienen proteínas que permiten a ciertos contaminantes entrar y almacenarse. ¿Qué tipo de plantas se requieren? Por un lado, plantas que sean tolerantes, que sean altamente translocadoras para que de la raíz pase a la parte aérea, y con alta producción de biomasa. Y ese es el tema de las plantas acumuladoras, que la mayoría de las plantas acumuladoras son unas cositas así chiquititas, que pucha, no muy acumuladora, pero con biomasa, con esa cantidad de biomasa no se pueden remediar el suelo. Y por eso también ha existido esta última beta, que es la fitoextracción asistida por quelante, que es la fitoextracción, pero además le he hecho un quelante al suelo que me permita despegar un poco más los metales del suelo, los que están unidos a la materia orgánica. El quelante lo agarra porque tiene una fortaleza mucho mayor para agarrar el metal, y se hace totalmente disponible y pasa a la parte aérea. ¿Qué me permite esta técnica? Trabajar con plantas que no son acumuladoras, porque el quelante es tan potente que yo si pongo una vicia, pongo un centeno, el quelante va a permitir que esto entre a la planta porque el quelante es disuelto. Digamos, el quelante es una materia orgánica disuelta, entonces entra por difusión simple a la planta. Entra por difusión simple y sube a la parte aérea y mata a la planta. El centeno no va a aguantar, la vicia no va a aguantar, pero no importa, porque yo la voy a cortar y la voy a llevar a incinerar como desecho peligroso. Entonces eso es lo que se está investigando, por lo menos lo último que me quedé yo, que se está investigando. Y lo otro que se está investigando, que no lo puse acá, es la ingeniería genética. Es agarrar plantas que tienen muy alta producción de biomasa y meterle genes de plantas hiperacumuladoras para generar una planta que tenga las 3B, digamos, que sea muy acumuladora y que además tenga... Claro, nosotros tratamos de no hacer eso, pero existe también. Ahí, como decía aquí, la parte aérea se saca y se va a disposición como residuo peligroso. También puede ir a recuperar metales. Cuando una planta ya es muy hiperacumuladora, como que vale la pena como recuperar el metal que tiene ahí, sobre todo metales nobles como el oro. Bueno, aquí estamos en un ensayo que hicimos con aplicación de quelante. ¿Qué pasa con los quelantes? El EDTA es un quelante, que es el que más se usaba antes. Lo malo es que el EDTA es un contaminante también, y el EDTA provoca que el metal se pueda lixiviar en el suelo antes de que la planta lo agarre. O sea, es tan potente que si viene una lluvia antes de que la planta lo tome, eso va a pasar a las napas subterráneas sí o sí. Entonces, hubo mucha polémica con eso y después el EDTA como que se dejó de usar porque era más peligrosa la solución que el problema. Y se empezaron a usar estos quelantes que son biodegradables, que tienen una vida media de 7, 8 días, y nosotros probamos con lo que se llama Trilon M, que era muy bueno. El tema, ¿cuál era aquí? El tema es que la planta que elegimos, que era la que más acumulada de las que nosotros conocíamos, miren la biomasa que tiene, pues, es un palito nomás. Bueno, esa le faltaba un poco, pero en realidad nosotros aumentamos con eso 20 veces la capacidad de extraer que tenía esa planta, que es la Enotera picensis, la flor de la oración, pero aún así pasaba de necesitar 600 años, pasaba a necesitar 200 años para remediar el suelo. Entonces, en la práctica no servía. Lo que nos faltó es haber probado con plantas que no eran ni tolerantes ni acumuladoras, como digo, una vicia o centeno. Eso fue algo que me hubiera gustado hacer, pero no. Por otro lado tenemos la fitoestabilización, que es lo contrario de la fitoextracción. Aquí, ¿qué queremos? Usamos plantas tolerantes, pero para inmovilizar los metales en el suelo, no para extraerlos. Es para que se queden quietos y no se muevan y no estén disponibles. Y eso
aquí los contaminantes entran por la raíz y quedan atrapados. ¿Cómo quedan atrapados? ¿Adentro de la raíz? ¿Absorbidos en la raíz? Porque la raíz, ustedes saben que tienen muchos exudados, y esos exudados tienen muchos grupos carboxilos que se pueden juntar con los metales, o precipitados en la rizósfera, también puede ser. Entonces estas plantas son plantas excluyentes, que no translocan a la bacteria. Y aquí también existen variaciones, como la quimiofitoestabilización, que quizás Héctor o Catalina lo van a nombrar, que es usar estas plantas que son excluyentes mezclado con enmiendas que inmovilicen aún más los contaminantes en el suelo. Por ejemplo, esto mezclado con cal, entonces ya que hay el contaminante, no tiene para dónde moverse. O la fitoestabilización asistida por micorriza, que tampoco tengo claro si, no me pude quedar a toda la clase lana, entonces no sé si lo mencionó, pero la micorriza se han usado mucho en remediación del suelo porque tienen dos gracias. Una es que aumenta el flujo de nutrientes hacia la planta, o sea, le permite tener un estatus mucho mejor. Y dos, que los exudados que generan la micorriza bloquean la entrada de los contaminantes a la planta. Entonces también se ha estudiado mucho, y ahí Pablo se especializa mucho en eso. Pablo, el profesor nuevo que va a llegar en julio, se especializa mucho, Pablo Cornejo, en ese tema de uso de micorriza. Por eso trabajábamos juntos. Y lo otro que tienen que tener estas plantas, que tienen que ser perennes. ¿Por qué preguntan a ustedes tiene que ser perenne? Porque ¿qué saco poniendo una planta que se me muera todos los años y todos los años voy a tener que ir a poner una nueva? No, pues cuando uno hace un ciclo de fitoestabilización, quiere algo que se quede ahí, que se quede y no se mueva. Entonces, si tengo una perenne y más encima va a caer la fronda en el suelo y va a seguir contaminando, no, tiene que ser algo que sea para toda la vida. Y aquí está un poquito lo que es la ecología de las metalófitas. Metalófitas son las plantas que toleran la acumulación. Entonces, hay algo que se llama el factor de bioconcentración, que es la concentración que está en la planta partido por la concentración en el suelo. Cuando ese factor de bioconcentración es menor, mucho menor a 1, 0,05, 0,1, estoy hablando de una planta exclusora. Cuando es cercano a 1, estoy hablando de una planta indicadora, que va a tener en su parte aérea tanto como hay en el suelo. Una planta acumuladora tiene un factor de bioconcentración mayor a 1, y una hiperacumuladora tiene uno mucho, mucho mayor a 1, mayor a 5 generalmente. ¿Y cuáles son las plantas que sirven para la extracción? Que son acumuladoras, hiperacumuladoras. Las plantas hiperacumuladoras, hay como 400, 450 plantas hiperacumuladoras en todo el mundo, identificadas. La mayoría son para níquel, que se han detectado en suelos naturalmente metalíferos. ¿Por qué en suelos naturalmente metalíferos? Porque esos suelos han ejercido una presión de evolución de decenas de miles de años, donde las plantas han echado semillas y han vuelto a evolucionar y se van quedando las que más toleran. Entonces, realmente en esos sitios tú puedes encontrar plantas que sí, estas plantas son metalófitas verdaderas, metalófitas obligadas. Entonces, solamente existen esas especies en esos sitios contaminados. ¿Qué hicimos nosotros que nos equivocamos? Fuimos a Ventana y claro, mostramos las plantas que estaban presentes ahí de las 17 especies ya, pero esas plantas están desde el año 60 y no más. Entonces son plantas normales que algunos ecotipos han logrado sobrevivir ahí, pero claro, ninguna era hiperacumuladora porque nos llevaban más de 40 años viviendo ahí. Las plantas hiperacumuladoras se tienen que tomar en suelos metalíferos. Bueno, esos son aprendizajes de la vida. ¿Y qué gracia tienen estas plantas? Que tienen más proteínas transportadoras que el resto. Comparando con un pariente cercano, tienen una cantidad impresionante de transportadores de los metales en las raíces y después para pasar arriba a la parte aérea. Esa es la gracia que tiene. Y con eso ha jugado un poco la ingeniería genética, en poder generar genes que codifiquen estas proteínas para una planta normal. Vamos. Ya. Pero esta parte solamente lo hice para darle algunas herramientas si el día de mañana ustedes se enfrentan a una situación en la que tengan que gestionar algún suelo contaminado. ¿Cómo es la situación en Chile, digamos? Preguntarles primero como profesionales que si ustedes se enfrentaran a una situación donde les dijeran tienen que abordar la gestión de este suelo contaminado, ¿cuáles serían las preguntas que ustedes primero harían o cuáles serían los pasos que ustedes primero seguirían para gestionar ese suelo? Intuitivamente, ¿qué es lo que harían? Amantina. Primero que nada, determinar como la línea base, pues qué contaminante y en qué cantidad están.
por supuesto, eso es lo más importante. Claro. ¿Quién más? Celso, Claudio. Ay. Que participen todos, pues, Martín. Javier. Bueno, agregar a lo de Amantina, a los niveles también de otras características del suelo, materia orgánica o la composición del suelo, arena, limo, toda esa la estructura. Perfecto. ¿Quién más? Pascal, Mariela, Valesca, Catalina. Uy, se me fue. Perdón. Yo creo que también conocer el clima del sector. No puedo cultivar cualquier especie. Sí. Por supuesto. ¿Quién dejó eso? Es que no lo estoy viendo. Catalina. Catalina. Exacto. Todo eso que ustedes dicen es clave para abordar la gestión de un suelo contaminado. Aquí dejé algunas preguntas. No sé qué algo le pasa a mi computador. Un segundo. Ahí está. Algunas preguntas que deberían hacerse cuando se aborda un suelo contaminado. Como dijo Amantina, ¿qué tipo y qué nivel de contaminación? La data de la contaminación es muy importante. ¿Cuántos años llevo ese suelo estando contaminado? Otra cosa que lo puse en negrita también. Bueno, este suelo me están pidiendo gestionarlo, pero la fuente contaminante se eliminó o permanece. En las fundiciones que tenemos hoy día, la fuente permanece, tienen emisiones reducidas, pero hay que considerar que eso se va a seguir incrementando la contaminación. Los tipos de suelos, como también dijeron. ¿Cuál era la vocación productiva previo a la contaminación? Si es que la hubo. Las condiciones climáticas también lo dijeron. ¿Han habido estudios previos? Una vez en la parte de cero. Hay cosas que son importantes tener en carpeta. ¿Qué es lo que me están pidiendo? ¿A qué quiero llegar? ¿Quiero llegar a producir para consumo? ¿O quiero llegar a tener un suelo cubierto, que es lo más importante? ¿Me están pidiendo que tenga un trabajo con comunidades agrícolas o que lo haga de forma independiente? Si es una zona como Puchuncaví, donde habían agricultores, lo lógico es que yo trabaje con ellos, ¿no es cierto? Y bueno, ¿cuál es el presupuesto? ¿Cuál es el tiempo destinado a obtener recursos? Eso es de toda lógica. Contarle un poquito que existen algunas herramientas hoy en día para que el gobierno ha desarrollado, por ejemplo, esta guía metodológica para la gestión de suelos con potencial presencia de contaminantes, que nos dan una guía de pasos que yo debería hacer para gestionar un suelo contaminado. Visto desde la mirada, desde la evaluación de riesgo, que tiene primero una identificación y priorización, después una investigación preliminar, una investigación confirmatoria, y después una evaluación de riesgos, como la que les mostré hace un rato, y un plan de acción. Cada uno de esos tiene sus subpasos que no se los voy a mostrar, pero ténganlo en consideración esta guía que está disponible en la página del Ministerio. Por otro lado, sea cual sea lo que yo voy el plan operativo que yo voy a hacer, lo primero que tengo que entender, bueno, de las primeras cosas obviamente, es cuáles son las normas que me están enmarcando este plan de gestión, porque yo tengo que ceñirme a las normas que hay de cada país. Y si no existen normas en mi país, bueno, tengo que aplicar criterios internacionales. ¿Qué pasa en Chile? En Chile no hay normativa de calidad de suelos. Aquí tengo una declaración de Miriam Yona, que es la directora de la ONG Suelo Sustentable, que decía: Chile es uno de los pocos países que no tiene legislación. Y es algo que profesionales del área y de la misma Sociedad Chilena de Ciencia del Suelo se viene pidiendo hace al menos 3 décadas. Imagínense, todo este tiempo que venimos presionando por esto y todavía no pasa, pero vamos para allá. Algunos datos. Hay normas internacionales que existen y que podemos utilizar como referencia, y estas se basan en análisis de riesgo. Todas las normativas, para llegar a un valor, hacen primero un análisis de riesgo. Hacen escenarios más conservadores o menos conservadores, y también consideran los backgrounds que hay en cada país. En Chile solamente se ha hecho un estudio de valores background en ventanas, que se hizo por la consultora PGS, un muy buen estudio donde se determinaron los valores de fondo que hay en esta zona, pero en cada zona aledaña a una fuente de contaminación debería hacerse un estudio de background. Las normas internacionales separan por uso. Dicen, estos valores son para suelo industrial, donde hay menos contacto, estos son para suelo residencial, no lo hacen para suelo agrícola, algunas sí, pero no todas, que también es importante. Por ejemplo, nosotros no tenemos norma en Chile, entonces
al menos yo cuando hicimos un estudio, usamos como referencia la norma italiana, porque Italia tiene el mismo clima y el mismo fondo geológico que Chile. Entonces está la norma italiana que dice que para cobre, ¿dónde está cobre? Rame se llama, cobre, 120 partes por millón en zonas de uso verde y residencial, y 600 para zonas industriales, el plomo 100 y 1000 para zonas industriales, se podría usar como una buena referencia. Todos los valores en todo caso internacional andan por ahí, más o menos 40, 50 partes por millón. ¿Por qué decimos que en Chile se necesita una ley macro? Y esta es una defensa que hizo la Comisión de Ley de Suelos del Senado, que hizo una presentación, y ya les voy a explicar por qué, y argumentaban por qué se necesita una ley macro de suelo en Chile. Primero, que los suelos son frágiles y no son renovables, toda la razón, son limitados y están siendo amenazados, cada vez menos suelos fértiles, son soporte para nuestras actividades y fuente de nuestros alimentos. Chile es uno de los pocos países que no tiene legislación, y el bienestar de la generación actual y futura depende del uso racional de los suelos. Bueno, es algo que todos nosotros sabemos. Entonces ellos, esta comisión del Senado declara que el propósito de la ley del suelo es establecer un marco jurídico que permita proteger y manejar el suelo acorde a sus cualidades, evitando su degradación y promoviendo su conservación. Se habla de una ley marco, una ley, ¿por qué? Porque los suelos son muy diversos en Chile, entonces no puede establecer una sola ley para todos los suelos, hay que tener también bajada. Y la buena noticia es que vamos avanzando. Hay una propuesta de ley marco propuesta por esta comisión del Senado, que son estos partidos, yo no sé nada de política, pero de CPPD y el Partido Socialista lo propusieron en el gobierno anterior, y se ha ido avanzando. Miren que el año 2021 ingresó el proyecto, pasó a comisión, se hizo el primer informe y está en discusión esa ley. Bueno, como tú sabes, cuando cambian los gobiernos siempre se ralentizan un poco las leyes que vienen por arrastre, pero ya en mayo de este año, o sea, a poquito, hace pocos días, se amplió el plazo para indicaciones, que es el plazo para que se hagan observaciones a esta ley macro, y de ahí debería pasar esto a una comisión revisora y después a la avisación del presidente, así que esperemos que en poco tiempo más pongamos tener esta ley macro que no dice nada de valores todavía, pero al menos establece un sistema de gobernanza y un instituto del suelo, algo como instituciones que se van a hacer cargo de, que ya es un avance. Por otro lado, tenemos el reglamento sanitario del alimento. Cuando dice, oye, ¿cuánto debería tener una lechuga? Pues si me está diciendo que tiene mucho, ¿cuánto debería tener? Nosotros tenemos un reglamento sanitario del alimento bien viejito, del año 96, que establece los valores máximos de metales en alimentos, pero establecen casi todos los alimentos, pero procesados. Aceite, mayonesa, azúcar, bueno, aquí molusco, dice pescado, eso es fresco. Pero en hortalizas no aparece, entonces uno tiene que usar como el valor, como que dice otros productos, y usar ese valor. No tengo claridad por qué no aparecen las frutas y hortalizas frescas. Pero cuando no hay información, bueno, uno puede usar los valores de la FAO, que sí tiene valores máximos permisibles para alimentos que son 73 de cobre, de zinc 90, fierro, aparecen bastantes ahí. Para arsénico no está establecido, no sé por qué, me imagino que es porque no debería haber ninguna traza de arsénico en un alimento. Igual es importante saber que en estos casos, que es contaminación polimetálica, yo tengo un valor para cobre, podría estar cumpliéndolos todos por separado, pero quizás si los junto y vienen todos juntos en un solo tomate, yo igual podría estar sometiéndome a un riesgo. Eso es importante tenerlo en cuenta. Eso, pues, chiquillos, esas son las herramientas que hay cortito de normativas que tienen que tener en cuenta para la gestión de suelo contaminado. Espero que esta clase les haya sido útil y que es la última clase de este ciclo de intensificación ecológica. Carlos, ¿volviste? Sí, aquí estoy. Muchas gracias. Sí, volviste. Bueno, Isabel, muchas gracias por tu presentación. Creo que fue un buen cierre de este ciclo de sesiones con una unidad, ¿verdad?, que es bastante aplicada y que en algunas zonas del país es bastante preocupante, y que es bueno conocer cómo se están abordando este tipo de casos, digamos. ¿Ya? Así que te agradezco mucho tu colaboración. Gracias a ti por invitarme. Sí.